El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es que tu fe está en una lucha por el lado que vas a escoger. Y la cosa es que muchas personas no saben, ¿sí?, que su fe está como siendo peleada entre dos lados. Tienes tanto poder en tus manos, más de lo que sabes, más de lo que estás consciente, más de lo que estás alerta. Y el día de hoy quiero que sepas cómo muchos cristianos están relegando su poder y creando cosas para el enemigo y no cosas para Dios. Entonces, abre tu Biblia conmigo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Okay? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo fui juntamente crucificado, ¿verdad? En esta versión dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea que el hombre viejo está muerto. Ahora Cristo vive en mí. ¿Okay? Y fíjate lo que dice. Dice, la vida, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. ¿Okay? Esta otra versión dice, la vida que vivo ahora, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Okay? O la fe, o la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Okay? Y lo importante aquí que tenemos que notar para empezar, es que dice que es la vida que ahora vivo en la carne. Seguimos viviendo en la carne. No quiere decir que tienes que ser guiado por la carne. No quiere decir que tienes que satisfacer los deseos de la carne. Pero si tú no estás viviendo en la carne, entonces tú eres un fantasma. ¿Sí? Así que todos estamos viviendo en la carne. Y se está refiriendo a esta vida. Esta vida que ahora vivimos, donde el viejo yo murió y ahora vivo en Cristo Jesús, Cristo vive en mí. Dice, esta vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Por fe. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir alguna vez que viven por fe? ¿Sí? Y mucha gente vive por fe, o dicen que vive por fe, pero realmente es una excusa para decir que son flojos. Y hermano, ¿usted de qué vive? Yo vivo por fe. Y para muchos lo que eso significa es que viven de milagro en milagro, de panzazo. Como cuando pasaban de un grado al siguiente grado en la escuela, yo muchas veces pasaba de panzazo. ¿Sabes? ¿Sí? Y algunos cristianos viven de panzazo. ¿Sí? Yo vivo por fe. ¿Qué significa eso? Que no hago nada, espero que me caiga del cielo. El Señor me va a mandar como le mandó comida al profeta Elías, le mandaba con los cuervos, como el desierto de Israel, al pueblo de Israel les mandaba maná del cielo, ¿verdad? Sí me manda Dios de milagro en milagro. Y sí que no hacen nada, que no están haciendo nada para vivir en los principios de Dios, sino que más bien están esperando por un milagro cada vez, ¿verdad? ¿Cuántos saben que eso no es vivir por fe? Eso es vivir de panzazo. Y te lo voy a probar. Cuando tú le preguntas a alguien si necesita oración o por qué le están creyendo a Dios ahora, muchas veces la gente dice, no, estoy bien, gracias. Qué bueno que estás bien, pero la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos por fe. Así que, ¿qué le estás creyendo a Dios ahorita en tu vida? No, nada, estoy bien. ¿Qué significa eso? Significa que ese tipo de mentalidad piensa que solamente necesitamos fe cuando estamos en emergencias. ¿Estás ahí? Esa mentalidad dice, yo solamente necesito fe cuando tengo un problema. Solamente uso la fe cuando estamos en una situación crítica. Hay un problema porque aquí dice que la vida que ahora vivimos en Cristo Jesús la tenemos que vivir por fe. Eso quiere decir que no sabemos lo que es vivir por fe.
Y que vivir por fe se ha convertido en una manera de decir, soy misionero, no tengo dinero, no sé de dónde va a venir la siguiente comida. Hey, yo sé porque yo fui misionero y yo no sabía de dónde iba a venir la siguiente comida, ni cómo íbamos a echarle gasolina al coche para ir a la siguiente ciudad, o cómo íbamos a estos que seguían, todos que decíamos vivimos por fe. Quiere decir que vivimos de emergencia en emergencia. Esa no es la voluntad de Dios. Y eso no es para lo que es la fe. Es como les decía la semana pasada, muchos piensan que la gracia de Dios era solamente para sacarnos del agujero en el que estábamos y, ay, gracias Dios, ya me voy a ir al cielo y no me voy al infierno. Y eso es el principio de la gracia. Ese es el primer paso de lo que la gracia de Dios hace. Nos saca de cualquier hoyo en el que estábamos viviendo, nos traslada de las tinieblas a la luz, pero no es el fin del propósito de la gracia. La gracia nos empodera para vivir y hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer. Y lo que Dios nos llamó a hacer requiere fe y requiere a Dios, porque si no requiriera fe y no requeriría a Dios tampoco. Entonces quiere decir que cuando tú estás bien y tú estás haciendo todo lo que tú puedes hacer en tus fuerzas y estás bien, quiere decir que Dios está de más en tu vida. A menos que estés creyéndole a algo al Señor, creyéndole por algo imposible, algo que requiere la intervención de Dios, no estás viviendo por fe. ¿Estás conmigo? Bueno, algunos no están conmigo, pero esperemos que para el final del servicio ya estés conmigo, ¿sí? Entonces, muchas personas solo usan su fe en emergencias y están desperdiciando un montón de poder que está ahí sentado sin producir nada. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesús. Jesús es el verbo. El verbo en el principio era Dios, estaba con Dios y se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios. Él es su palabra. Él y la palabra son uno solo. Sus promesas, el nuevo pacto, las buenas nuevas, es Jesús. Es Jesús. Jesús personificado es la palabra, ¿sí? Entonces, cuando vivimos por fe en el Hijo de Dios, es que estamos viviendo por fe en la palabra de Dios. Entonces yo te pregunto el día de hoy, ¿para qué estás usando tu fe ahorita? Y la mayoría de las personas dirían, ahorita para nada, estoy bien. Qué bueno que estás bien, pero ¿qué cosa imposible estás tratando de hacer en tu vida que requiere la intervención divina de Dios? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Para qué estás usando tu fe? Mira, dependiendo en qué etapa estés de tu vida o qué esté sucediendo, necesitas tu fe para diferentes cosas. Yo tuve una etapa en mi vida donde yo necesitaba fe para salir de la cama. ¿Sí? Necesitaba fe para salir de la cama y tal vez cambiar de cuarto a sillón. Necesitaba fe tal vez para la siguiente vez que iba a predicar. Gracias a Dios ya no necesito fe para eso, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando no estás saliendo de emergencias, así como la gracia nos sacó del hoyo, pero ahora el propósito de la gracia es llevarnos y empoderarnos a hacer todo lo que Él nos llamó a hacer. De la misma manera la fe, ¿sí?, nos ayuda, ¿sí?, en estos tiempos de emergencia porque Dios se mueve a través de fe. Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por fe. Entonces la fe nos ayuda, ¿sí?, a tomar la atención, la intervención del cielo, a soltar el poder de Dios en nuestra vida para esas situaciones de emergencia. Mas sin embargo, cuando no estoy en situaciones de emergencia, que es la voluntad de Dios, que viva por sus principios, no por milagros, entonces en esos tiempos, ¿para qué es mi fe? Pues para llevarme al siguiente nivel, para hacer la siguiente cosa grande que Dios quiere hacer en mí y a través de mí. ¿Sí me entiendes? No, pastor, pero es que yo estoy bien, mi familia estamos bien, financieramente estamos bien, de salud estamos bien. ¿Y qué hay de los demás? ¿Y qué hay de los perdidos? ¿Y qué hay de los huérfanos? ¿Y qué hay de las viudas? Si tú estás bien, qué bueno, pero ¿por qué no usas tu fe para avanzar el reino de Dios?
No te estoy gritando. Me emociona cuando empezamos a pensar lo que podemos lograr si somos intencionales con nuestra fe. Hay una situación que pasa mucho y es lo que te decía al principio, ¿sí? Que tu fe está en una lucha de custodia. ¿Para qué se va a usar tu fe? Y el diablo no quiere que uses tu fe. El diablo quiere que tú estés de emergencia en emergencia. Y si tú usas tu fe para salir de tus emergencias, al diablo no le molesta eso. Pero si empiezas a usar tu fe para avanzar al reino de Dios y para alcanzar a los perdidos, entonces a eso sí le molesta al diablo. ¿Sí? Entonces el diablo quiere mantenernos ocupados con nosotros mismos y nuestros problemas y nuestra vida para que seamos inefectivos en el reino de Dios. Si estás consumado contigo mismo y tus problemas, y eso es todo lo que puedes pensar, no eres efectivo para avanzar el reino de Dios. ¿Sí? Y todos tenemos un llamado a avanzar el reino de Dios, a alcanzar a los perdidos, a predicar las buenas nuevas, a orar por los enfermos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, necesitamos estar usando nuestra fe en todo momento para algo. Algunos tienen una mala idea de usar tu fe. Y es por esto, porque tienes una mala memoria de que cuando necesitabas usar tu fe es porque estabas en una mala situación. Tuviste que usar tu fe y fue muy difícil y no sabías qué iba a pasar o cuándo iba a pasar o cuándo. Entonces tienes un mal sabor de boca de lo que significa estar en fe y usando tu fe para algo. Entonces, por eso cuando estás bien dices, estoy bien, ahorita no necesito creerle a Dios por nada. Todo está bien en mi familia. La fe es algo maravilloso y produce cosas tremendas. Así que necesitas cambiar tu mentalidad acerca de la fe y emocionarte de que, wow, Dios me ha dado poder para crear y manifestar cosas en mi vida que van más allá de mi familia, mis necesidades y mi bienestar. Cosas que tienen que ver con el reino de nuestro Dios. Y Dios quiere usar tu fe para eso. Ok. Imagínate por un momento que estás en la corte y ahí está el juez, ¿sí? ¿Quién es el acusador? El diablo. ¿A poco no saben? ¿Él? ¿Ella? ¿Mi esposa? No. El acusador es el diablo. ¿Ok? Es el que trae condenación, el que nos acusa delante de Dios. Ahora, dos cosas, ¿ok? La primera es esta. Ciertamente, cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, llevó su sangre al trono, al asiento de la misericordia y derramó su sangre en el cielo, en ese lugar. Él redimió a todos nosotros de nuestros pecados, ¿verdad? El sacrificio pues, fue presentado, la sangre de Jesús fue presentada, ¿sí? Y Dios nos declaró a todos los que pusimos nuestra fe, o todos los que ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos declaró justos. ¡Pum! Justos. ¿Sí? El diablo no le gusta eso. ¿Sí? Él era el acusador. Él nos estaba acusando de nuestro pecado. Jesús pagó el precio por nuestro pecado y Dios nos declaró justos. Ese caso está cerrado. ¿Sí? Ese no es un caso abierto, es un caso cerrado. Hay otra situación que parece que también está en una corte con un juez y muchos tienen la mala idea de que Dios es el juez juzgando si nuestra oración se va a cumplir o no se va a cumplir. Y tienes por un lado al diablo
que te dice, no, tú no te mereces nada, no, tu pasado es muy negro y muy malo, así que tú no te mereces misericordia, tú no te mereces prosperidad, tú no te mereces salud. ¿Sí? Ese es el acusador. El acusador te está acusando de todo el tiempo. Aunque ya fue pagado en la cruz del Calvario, el acusador te está acusando todo el tiempo. ¿Sí? Y muchos piensan que están delante de Dios presentándole su caso a Dios. Muchos piensan que están presentándole a Dios diciéndole, ok, el diablo no quiere que hagas esto. Gracias, Carlos. Ok. Muchos piensan, ahora sí, diablo, vamos a decirlo 3 veces. Muchos piensan que están presentándole su caso a Dios, diciéndole, Dios, ¿me sanas? ¿Me prosperas, por favor? Y el diablo está acusándote acá. Y muchos piensan que Dios está así como el juez, como diciendo, veo tu caso, pero veo las acusaciones, entonces necesito decidir. Eso es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ya decidió. La obra de la cruz fue terminada, completa. No se le puede cambiar nada, ¿sí? Ya fue establecido. Ese pacto, ese reporte, esa evidencia de la sangre de Jesús ya fue presentada y Él ya declaró, esta obra fue terminada. Y cuando muchos piensan que estoy presentándole mi caso al Señor a ver si me concede mi petición, ¿sí? Están equivocados y perdiendo su tiempo. Y te voy a decir más bien cómo es esa imagen. El que tiene el poder de decisión no es Dios, eres tú. ¿Por qué? Porque si la obra ya fue completada, ¿sí? Y ya te fue dado a ti en el nombre de Jesús las promesas y toda la palabra, el nuevo pacto, la redención, todo ya te fue dado a ti. El diablo no está tratando de convencer a Dios. El diablo sabe que no va a poder cambiar de parecer a Dios. El diablo está tratando de convencerte a ti de que no lo mereces. El diablo está tratando de hacer un caso y un argumento en tu contra para que tú entres en acuerdo con él y digas, sí, tienes razón, no me merezco esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Tú eres el factor decisivo. Tú eres el que le toca decidir, ¿sí? ¿Qué vas a creer? En Hebreos 11:1, Juan 8:44 dice, cuando él miente, él habla de acuerdo a su propia naturaleza porque él es un mentiroso y es el padre de las mentiras. ¿Quién está hablando? Del diablo. ¿Okay? Entonces, la Biblia habla del falso testimonio, ¿verdad? Y dice, no dirás falso testimonio. Es uno de los mandamientos. Proverbios habla del falso testigo, ¿verdad? Como el falso testigo es terrible, ¿verdad? Porque puede causar mucho daño. El diablo es el mentiroso, el diablo es el falso testigo y el diablo presenta evidencia falsa en contra nuestra todo el tiempo para hacernos cambiar donde ponemos nuestra fe. En Hebreos 11:1 dice esto, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Esta palabra certeza es la palabra substancia. Di conmigo substancia. ¿Sí? ¿Algunos saben lo que es una impresora tridimensional? Una impresora 3D. A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos saben? No sé si voy a poder usar. Ok. Una impresora normal, ¿qué hace? Imprime lo que está en la pantalla, ¿verdad? Y con la tinta lo pone en el papel. ¿Ok? La tinta es la sustancia que está manifestando lo que está en la pantalla. Lo que está en la pantalla es lo que esperas que se imprima en el papel. ¿Estás conmigo? La pantalla, la imagen en la pantalla, tú la diseñaste, tú lo escribiste, tú lo dibujaste. Esa es la esperanza.
La tinta es la sustancia, es la fe. ¿Ok? En una impresora tridimensional es igual. El plástico que se usa para crear el objeto es la sustancia. Lo que está en la pantalla, el diseño que tú le das, las medidas que tú le das, la imagen pones, es la esperanza. ¿Sí? La esperanza es igual de importante que la fe. Porque la fe va a substanciar lo que espera. La fe va a manifestar la imagen que tú le das. Sea buena o sea mala. Por eso es que hay una lucha por tu fe, por tu substancia. Por eso es que el diablo constantemente está haciendo un caso en tu contra y dándote mentiras y evidencia falsa para que tengas una esperanza que él quiere, ¿sí? Una esperanza para mal, una esperanza de temor, una esperanza de que lo peor está a punto de pasar, una esperanza de que las cosas nunca funcionan para mí. Una esperanza es una imagen, es una imaginación, ¿sí? Y si tú le crees al diablo y tú tomas sus mentiras y tomas la evidencia falsa que te está presentando, entonces tu esperanza se vuelve el plan del diablo y lo que tu fe empieza a manifestar es esa esperanza. Por eso te digo que tu fe va a manifestar lo que sea que esperas, sea bueno o sea malo. Y esa lucha por tu fe está siempre sucediendo. El diablo es mentiroso. Su naturaleza es mentiroso. Su carácter es mentiroso. Es el padre de las mentiras. Se viste de mentiras, desayuna mentiras, cena mentiras. Todo acerca de él son mentiras, falsos testimonios y evidencia falsa. Pero nosotros somos los que decidimos qué vamos a manifestar. Ok, entonces el diablo está queriendo que tú aceptes su destino preferido para ti. Sabemos que Dios tiene un buen plan para nosotros, ¿verdad? Dios tiene un buen plan y un buen futuro para nosotros, buenos pensamientos. Dios tiene una imaginación acerca de tu vida. ¿Tienes tú una imaginación acerca de tus hijos? Yo tengo una imaginación acerca de mis hijos. Ninguna de ellas se casa, todas viven conmigo para siempre. Tenemos imaginaciones, buenos planes, ¿verdad? Acerca de nuestros hijos. ¿No? El Padre Celestial tiene buenos planes y una buena imaginación acerca de ti y de tu vida. Pero el diablo tiene también una imaginación preferida acerca de tu vida. El diablo tiene un plan para ti. Es robar, matar y destruir, ¿sí? Pero como el diablo no tiene poder, necesita que tú uses tu fe para substanciar sus planes acerca de ti. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Y lo hace todo el tiempo, tristemente, con tantas personas. Mentiras, los descalifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas no saben la palabra de Dios. No conocen las buenas nuevas. Siguen atorados en el Antiguo Testamento, en la ley, y no saben lo que Jesús hizo y lo que significa la obra completa de Jesús. Su muerte, su sangre, su resurrección, su ascensión al trono. ¿Sí? No saben lo que significa eso. Tu fe es tan poderosa que hay una lucha para lo que va a ser usada. ¿Sí? Entonces,
en esta corte de acusación, el que está tratando de ser convencido eres tú, no Dios. Dios ya decidió. Mira, Isaías 53 dice, bueno, si quieres abre tu Biblia en Isaías 53. En el versículo 1 dice, ¿quién creerá nuestro reporte? ¿Quién creerá nuestro anuncio? Hoy dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y después en el versículo 5 dice, pero Él fue traspasado por nuestra rebelión, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Fíjate, esto es parte de la obra de la cruz, ¿verdad? Sabemos que hay otros versículos donde dice que Él fue hecho pobre para que tú fueras rico, que Él se hizo pecado para que tú fueras hecho justo, ¿verdad? Que Él llevó nuestro pecado para que nosotros tuviéramos paz. O sea, la obra completa de la cruz de Jesús incluye todo lo que jamás vamos a necesitar en nuestra vida. Pero hay una diferencia aquí, quiero decirte rápido, porque dice fue golpeado para que estuviéramos en paz. En otra versión dice para que estuviéramos completos. Y después dice fue azotado para que pudiéramos ser sanados. No está repitiendo lo mismo, no está hablando de sanidad en los dos casos. En uno de los casos está hablando para que estés completo, está hablando de tu entereza, de qué tan completo estás por dentro, tu corazón, tu sistema de creencias, ¿sí? En el otro está hablando directamente de cosas externas, ¿sí? Él fue azotado para que pudiera ser sanado físicamente, ¿sí? Tienes un dolor de cabeza, Jesús fue azotado para que tuvieras sanidad en tu cabeza. Tienes un reporte tienes cáncer, ¿sí? Él fue azotado para que no tuvieras cáncer. Pero la primera parte antes de eso dice, Él fue golpeado para que estuvieras en paz o para que estuvieras completo, ¿sí? Y el estar completo y estar sanado son diferentes. El estar sano habla de las cosas externas, los síntomas, lo que experimentas en el cuerpo físico. Estar completo habla de tu corazón y tu sistema de creencias que muchas veces está quebrado, ¿sí? O está dañado o está herido o está incorrecto, ¿sí? Entonces, Él pagó por las dos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Número uno, es importante porque Dios siempre te va a sanar. Es parte de la obra de la cruz. Pero si Él te sana y tú no estás también siendo hecho completo, recibiste algo que no puedes sostener. En otras palabras, te sanó el dolor de cabeza, pero en tu sistema de creencias todavía sigue quebrantado. No ha sido puesto en paz, no ha sido completo, por lo tanto vas a tener otro dolor de cabeza mañana, porque lo vas a producir. Dios te provee el cheque para la renta. Ay, gracias Dios, ¿sí? Pero no ha sido hecho completo por dentro y tu sistema de creencias todavía te dice que eres un pobre bueno para nada y que las cosas siempre salen mal y todos en tu familia tuvieron problemas financieros y tú también vas a tener problemas financieros y entonces quiere decir que el próximo mes va a estar en la misma situación otra vez porque no ha sido hecho completo. La obra de Jesús fue completa, fue para hacerse cargo de los síntomas, pero también hacerse cargo de lo que los ocasiona. Entonces las dos están ahí. Fue golpeado para que estuvieras en paz. ¿Qué significa paz? Significa orden donde había caos. Significa donde algo estaba quebrado, donde algo estaba torcido, donde algo estaba pervertido. Ahora es hecho derecho, es puesto, es completo, es sanado, ¿sí me entiendes? Estás completo otra vez. Y Dios quiere seguir haciendo eso en nuestros corazones para que no sigamos produciendo situaciones de emergencia toda nuestra vida que necesitan la atención inmediata de Dios para ser sanado o para recibir una provisión que necesitamos y no nos van a echar fuera de un lugar. ¿Sí me entiendes? ¿Okay? Entonces, Dios quiere hacerse cargo de lo interno tanto como de lo externo. Okay. Nuestra fe está creando, ¿sí? Nuestra fe tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Y esa fe está siempre creando algo. Oh, pastor, ¿cómo? ¿Qué está creando? Pues no sé, ¿qué te estás imaginando?
qué estás meditando. Por eso te digo, ¿para qué estás usando tu fe? Ahorita no para nada, ahorita estoy muy preocupado por esto. Ok, o sea que para eso estás usando tu fe. Estás meditando en el peor de los casos. Esa es la preocupación. Cuando estás meditando en el peor de los casos. Y hacia allá estás dirigiendo tu fe. Ok. ¿Están aprendiendo algo? ¿Alguien le está ayudando a esto? ¿Sí? Ok. Ok. La fe no significa el entrar en negación. La fe no significa negar los síntomas. ¿Ok? Porque esto es, y no sé cuántos de ustedes hayan escuchado, aprendido o batallado con esto, pero hay muchas personas que cuando aprenden la fe, la aprenden de una manera un poco extraña y por ejemplo, ¿no? Tienen un dolor de cabeza y no dicen a nadie porque no quieren ni siquiera aceptar que hay un dolor de cabeza ahí. ¿Sí? Oh, ¿qué te pasa? No, estoy bien, no, estoy bien. Pero te veo que te duele algo. No, estoy perfecto. Y piensan que eso es fe. ¿Sí? Piensan que la fe es negar la experiencia que están teniendo. La fe no es negar la experiencia que estamos sintiendo o teniendo. La fe dice, hay algo más poderoso en la palabra de Dios acerca de la experiencia que estoy teniendo. ¿Sí me entiendes? Si tú tienes un dolor de cabeza y dices, es que me duele la cabeza, no vamos a decir, ¿por qué declaras eso? No declares eso. No tienes fe. No. Oramos por la cabeza, ¿sí? Y mucha gente ha aprendido la fe de esa manera, como que no pueden ni siquiera decir lo que están experimentando porque tienen tanto miedo de que vayan a causar que crezca o que sea peor o que Dios no declare Dios que no tienen fe. Es una tontería eso. La Biblia dice que Abraham, ¿sí?, cuando tenía 100 años de edad, dice que su cuerpo estaba como muerto. O sea, no estaba listo para empezar una familia. Ajá. Su cuerpo, dice la Biblia, que estaba como muerto. Dice, Abraham vio su cuerpo y dijo, híjole, va a estar difícil. No sé cómo vamos a tener un hijo, pero ok. Y el cuerpo de Sara también, dice la Biblia, que estaba como muerto, que su vientre estaba como muerto. Tenían 100 años, ¿sí? Y llevaba 25 años esperando la promesa de Dios. Pero había una promesa, había una palabra. Y Abraham hizo esto. Abraham tomó la palabra de Dios como más grande y más poderosa que la situación que claramente veía, reconocía y estaba experimentando. ¿Sí me entiendes? Abraham no dijo, estoy bien, tengo 20 años de edad, estoy joven, mi cuerpo está perfecto. Abraham no dijo eso. Abraham dijo, ups, van a necesitar un milagro, pero es su palabra. ¿Y qué hizo? Puso su fe en la palabra de Dios. Pero no negó lo que veía. No negó cómo se sentía. ¿Sí me entiendes? Entonces la fe no es negar la experiencia que estás teniendo. La fe no es negar el reporte del doctor. La fe es decir que esa evidencia no tiene poder para determinar mi futuro. La palabra de Dios tiene el poder para determinar mi futuro. Entonces Hebreos 11:1 dice, la fe es la substancia de las cosas que esperamos, la evidencia de lo que no se ve.
En los casos de la corte que se introduce, evidencia, ¿verdad? Aquí está la evidencia, aquí está la evidencia. Y alguna evidencia es muy fuerte y alguna evidencia es como medio, ¿verdad? Es una huella digital, pero es como nada más al 25% no está buena la huella digital. Es ADN, pero es como nada más un 10% de coincidencia, no 100%, ¿verdad? Hay un testigo y dice que sí, que ese hombre de camisa blanca era, pero pues no le vieron bien el rostro. Hay de evidencia a evidencia, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que la fe es la substancia de lo que se espera y es también evidencia de lo invisible, de lo que no se ve. Ahora pon atención, en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada, dada por inspiración de Dios y que sirve para doctrina y para evidencia de corrección. Es el único otro lugar en el Nuevo Testamento donde esta palabra evidencia de Hebreos 11:1 se usa en otro versículo. Y es la palabra evidencia. Aquí dice para prueba, ¿verdad? ¿Qué dice en esta? Si tienen 2 Timoteo 3:16, no sé exactamente cómo lo dice en la versión de español, pero dice que la palabra de Dios, ¿sí?, es inspirada por Dios y es buena o sirve para prueba o evidencia. ¿Ok? Es para prueba o evidencia. La palabra de Dios es suficiente evidencia, 100% evidencia, evidencia probada, evidencia sólida, evidencia sin duda, ¿sí?, para lo que sea que está viniendo en contra tuya. La palabra de Dios es toda la evidencia que necesitas. Así que cuando el diablo viene y te dice, hey, pero tú tienes un récord de fracaso, en ese momento tú tienes la opción de dirigir tu fe y decirle, pues no está mal, tienes razón. Y empiezas a ¿qué? A imaginar y a ver fracaso. Y tu fe empieza a ¿qué? A manifestar, a substanciar y a producir el siguiente fracaso. ¿Sí me entiendes? El diablo no viene con mentiras siempre. A veces son medias mentiras o a veces es simplemente tus errores del pasado. Entonces viene y el diablo te dice eso. Entonces tú puedes dirigir tu fe y crear eso otra vez. ¿Sí? Pero no, tú ya estuviste casado una vez y no funcionó, así que pues esta tampoco va a funcionar, así que yo te doy 6 meses y después viene tu divorcio y vas a ver que todo está, se va como antes, todo es, para ti esto del matrimonio nunca va a funcionar. Mira, tus papás se divorciaron, tus abuelos se divorciaron, tus tíos, tus primos, todos en tu familia están divorciados. ¿Qué te hace pensar que va a ser diferente? Y tú puedes otra vez poner tus ojos en la evidencia. Es evidencia falsa. ¿Por qué digo eso? Porque hay un nuevo reporte. Y en Isaías 53:1 dice, ¿quién creerá nuestro reporte? ¿Sí? Entonces tú en ese momento diriges tu fe hacia la imaginación del plan del diablo y reproduces otro matrimonio fallido, ¿sí?, otro divorcio. O tienes la opción de decir, no. Yo tengo otra evidencia. Y esta evidencia es más sólida, es más fuerte, es más verdadera y es más poderosa. Esta es evidencia de lo que aún no veo. Esta es mi evidencia. Esta evidencia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta evidencia dice que tengo la mente de Cristo. Esta evidencia dice, ¿sí?, que Él quiere prosperarme. Esta evidencia dice que yo soy la justicia de Dios. Esta evidencia dice que Él tiene un buen plan para mí y tu plan no suena muy bueno. Así que adiós, diablo. Si yo escojo crear y esperar, ¿sí?, las realidades de la palabra de Dios como mi evidencia preferida. ¿Sí me entiendes? Esta es mi evidencia de que, aunque el justo caiga 7 veces, se levantará otra vez. ¿Sí? Entonces el diablo viene y te trae evidencia falsa, fracasos del pasado, cosas, ¿sí? Y quiere que tú tomes su evidencia y empieces a crear otro desastre.
Entonces, cuando tú tomas la palabra de Dios, dices, no, hey, sí, hubo fracaso, sí, un matrimonio fallido, sí, pasó esto, pero eso no determina mi futuro. Mi pasado no determina mi futuro. La palabra de Dios determina mi futuro. Y tú escoges esa y ahora dices, entonces esta es mi evidencia. Porque Él dice que en la cruz llevó mi dolor, en la cruz llevó mi pecado, en la cruz llevó mi vergüenza. Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Así que mi evidencia, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? Toda escritura es inspirada por Dios y es prueba, es evidencia, sirve de evidencia para mi vida. Ese es el reporte que yo escojo creer. Entonces no estoy negando lo que sucedió en el pasado. No estoy negando el dolor que tal vez tengo. No estoy negando el reporte del doctor. Estoy diciendo, tengo un reporte más poderoso, más alto, más grande, y es el que escojo manifestar con mi fe. Recibimos evidencia falsa de muchas fuentes. Y ahorita que estamos ya aterrizando este avión, ¿sí? Quiero que empieces a pensar en la evidencia falsa que está activamente creando cosas en tu vida ahorita. Nuestro cuerpo a veces nos da evidencia falsa. Miren, cuando sucedió el encierre de la pandemia, y todas las noticias estaban saliendo y los síntomas y esto y muy contagioso, y entonces todavía ni sabíamos qué era qué ni nada, ¿verdad? Y yo fui a la tienda y salí a la tienda y recuerdo que estaba escuchando yo todo acerca del virus y todas estas cosas, ¿verdad? Y cuando estaba en la tienda, la persona atrás de mí tosió y yo me metí al carro y yo estaba meditando, ¿verdad? En todo esto. Y de repente sentí algo en mi garganta. Y de repente empecé así. ¿Qué está pasando? Ay, ¿por qué no puedo respirar? Ay, ¿qué está? Ay, esa persona que tosió atrás de mí. Y agarré el carrito del súper. Seguro ya lo agarré. ¿Cuánto dura? Y después le pregunté a Google. No, Google casi dijo, no, te quedan 3 horas. ¿No? ¿Qué es? Es evidencia falsa. ¿Sí? Evidencia falsa, porque el diablo está pescando todo el tiempo. A ver quién agarra el anzuelo. ¿Sí? Está haciendo todo el tiempo, con pensamientos, con cosas, que tosió esta persona, que te picó la garganta, que me contaron una historia en la mañana de un grupo de soldados que estaban fuera en otro país y estaban todos juntos ahí y les dijeron, vamos a hacer una prueba no les dijeron, es posible que nos ataquen con un gas y cuando este gas viene te empiezan a llorar los ojos y te empieza a picar toda la piel, así que si esto sucede, muchachos, pues vamos a tener que remediarlo con esto, tratamiento y lo que sea, así que estén preparados, ¿verdad? Y les habían entrenado para saber cómo sonaba, ¿sí? Cuando este gas lo lanzaban y cómo era esa explosión. En caso estaban todos así preparados, estaban pues ahí como viendo si iba a suceder, si les iban a atacar o no y qué es lo que pasaba, y de repente un camión afuera hizo una de esas explosiones cuando una bujía está mala y hace ¡pau! Truena y todos ¡zas! Y empiezan ¡ay, mis ojos! Y otros empiezan a rascar y empiezan a salirles ronchas. Todos los soldados de esa unidad empezaron a ayudar a los ojos, empezaron a tener síntomas y el sargento por allá, el encargado, estaba botado a la risa diciendo, ustedes son unos tontos, eso fue un camión allá afuera, nadie les echó gas. ¿Sí? ¿Pero qué es? Es evidencia falsa del diablo, porque nuestra fe va a producir lo que esperamos. Y ellos estaban esperando exactamente eso. ¿Sí? Entonces cuando pasó lo del virus y todo eso, igual a mí, yo empecé a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y tuve que parar un momento y empezar a orar y calmarme y decir, ay, no, eso no es nada, es evidencia falsa. ¿Sí?
El diablo siempre está pescando, siempre está pescando, siempre está pescando a ver quién va a morder el anzuelo. Porque cuando muerdes el anzuelo, empieza a llevarte a su narrativa, ¿sí? Y empiezas tú a creerle esas mentiras y empiezas a producirlo. Está pescando a través de las noticias, está pescando a través de personas, está pescando a través de hasta familiares tuyos, ¿sí? De reportes del doctor. Muchas veces, escúchame esto, porque no quiero que se malentienda esto. Muchas veces el reporte del doctor viene y es un mal reporte. La mayoría de las veces yo declaro que es evidencia falsa, y la mayoría de las veces cuando vuelven a hacer las pruebas no había nada, ¿sí? Eso no quita que a veces sí hay algo, y cuando hay algo no lo negamos como si dijéramos no existe, no, pues, lo tratas y oramos, ¿sí? Hay gente que ha perdido la vida porque completamente negaron algo y pensaban que estaban en fe, pero simplemente estaban negando y un día se murieron. Siempre lo voy a tratar como evidencia falsa, especialmente al principio. ¿Por qué? Porque el diablo está pescando. Y la Biblia dice: resistí al diablo y él huirá. Y entonces la mayoría de las veces que viene un mal reporte, que viene un síntoma, en vez de irme con el peor de los casos, no, pienso, esto es evidencia falsa, esto se va a ir, esto no es nada, ¿sí? Y la mayoría de las veces se va. Y cuando no se va, pues tenemos el mismo acceso a sanidad, ¿sí? Y oramos y hacemos lo que sea necesario. ¿Está conmigo? La sociedad usa evidencia falsa, ¿sí? Esto es triste, pero es verdadero, y quiero que lo puedas reconocer. Escúchame bien. En las escuelas públicas y en diferentes ambientes hoy en día, ¿sí? Si al niño no le gustan los deportes y le gusta más la música y las artes, pues es que tal vez no es niño. O la niña es muy competitiva y muy fuerte y le entra duro con los niños, tal vez no es niña. ¿Y qué hace? Estas tonterías empiezan a sembrar semillas, ¿sí?, de evidencia falsa. Esto es evidencia falsa, porque tenemos estos estereotipos tontos y pensamos, es que pues no es tan rudo como los demás, entonces tal vez pues es del otro lado. Escúchame, esto ha echado a perder la vida de mucha gente, porque les hace pensar, ¿sí?, pues tal vez si hay algo mal conmigo, tal vez no soy niño, tal vez no soy niña, tal vez tienen razón. ¿Qué es eso? Es la evidencia falsa del diablo, porque no reconocemos que todos nuestros hijos y los niños fueron creados en maneras únicas y diferentes. Lo que pasa cuando tú crees una evidencia falsa es que ahora hasta tu mismo cerebro empieza a darte evidencia falsa. ¿Sabes por qué? Algo que se llama el sistema de activación reticular, ¿ok? Reticulating Activating System. Y este sistema te hace empezar a encontrar lo que antes no notabas cuando alguien lo señala. ¿Cómo eso? Es que este niño tal vez no es niño. Entonces, ¿qué pasa? Si él lo cree, su cerebro ahora empieza a notar y encontrar evidencia falsa. No, pues es que tal vez tienen razón. Es que mira esto y mira aquello, ¿sí? Cuando tú piensas que estás enfermo o tienes algo, ¿sí?, tomas la evidencia falsa y ahora tu mente empieza a encontrar más evidencia. Y lo que sucede con esto muchas veces es que empieza a construir fortalezas, ¿sí?, fortalezas en tu contra. Y estas fortalezas, ¿sí?, son las que ahora tenemos que derribar después. Y a veces se hacen muy grandes las fortalezas. Pero ¿cómo construimos estas fortalezas? Porque tomamos la evidencia falsa, encontramos evidencia falsa y hasta nuestra misma mente ahora está buscando evidencia falsa, porque fallamos en tomar esta evidencia como la evidencia más alta y la evidencia más poderosa y la autoridad más alta, ¿sí? Así que quiero orar, ¿sí?
No sé por qué en español me expando. Yo creo que a ustedes les toca siempre la mejor parte porque ya practiqué 2 veces, ¿sí? Te tengo que decir una historia más. Los 12 Pero cierra tus ojos para que parezca que estamos terminando. Los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida, 10 regresaron con un mal reporte y 2 regresaron con un buen reporte. Escúchame bien. Vieron y experimentaron exactamente lo mismo. Si no has leído la historia, ve a leer la historia. ¿Sí? Está en Números. 12 espías fueron enviados a la misma tierra prometida. 10 regresaron diciendo: hay gigantes. Somos como, ¿cómo dice? Como langostas, como grillos, ¿sí? Nos van a comer. Ese fue el reporte de 10. Pero 2 que estaban en el mismo lugar vieron los mismos gigantes y regresaron con un reporte diferente. ¿Sabes por qué? La única diferencia es que 2 llevaban esta palabra que Dios les dio como su autoridad más grande. Sí hay gigantes, pero Dios dijo que nos va a dar la tierra, así que seguro se va a hacer cargo de los gigantes. Y así es en nuestra vida. Vienen cosas, situaciones, algunas serán verdad, algunas no son verdad, pero esta es nuestra autoridad más alta, esta es nuestra evidencia más poderosa. Y cuando escoges esta, produces esa. Padre, te doy gracias por cada persona que está aquí. Te pido que tu palabra vaya profundo en nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que ahorita mismo reveles a nuestros corazones, Señor, qué lugares en nuestra vida están bajo la influencia de evidencia falsa. Repite conmigo, dile: Espíritu Santo, muéstrame qué lugares en mi vida están bajo la influencia de evidencia falsa. Y escucha la voz de Dios. Lo que Él te diga ahí, lo que Él te revele, eso, tómalo, llévalo al Espíritu Santo y di: ok, descubrí esto. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y lo cambias. Empiezas a cambiar, empiezas a derribar esa fortaleza y descubres que hay una promesa, hay una palabra de Dios que es más fuerte que la evidencia falsa que te estaba influenciando. Amén.